la futura Babilonia comercial del anticristo. Antes de entrar a estudiar esto, que está bastante profundo y vamos a tener una revelación maravillosa de la Biblia, quiero recordarles que de acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas, de J. Barton Payne, hay 1234 profecías en el Antiguo Testamento. 1234 profecías en el Antiguo Testamento. 578 en el Nuevo Testamento. O sea, en toda la Biblia hay 1807 profecías. Estas profecías están contenidas en 8350 versículos. Y en la Biblia hay 31.124 versículos. ¿Qué les quiero decir? Que el 30% de este libro es profético. El 30% de la Biblia es de carácter profético. Imaginémonos no darle importancia a las profecías, como desgraciadamente a través de muchos años no se le ha dado el valor, la coherencia, la interpretación adecuada que las profecías deben de tener. Entonces, porque muchas veces me han preguntado que por qué me enfoco yo más en las profecías cuando hay otros temas. Bueno, quiero recordarte, ¿verdad?, que si entras a nuestras redes, tengo grabado todo el libro del Génesis, versículo por versículo, el libro del Levítico, el libro de Job, como 45, 50 salmos, todo el libro de Romanos, Apocalipsis, lo he grabado más de 4 veces. Así que tenemos toda una extensión de enseñanza a través de los años. Pero en los últimos años Dios me ha movido el Espíritu Santo porque nos acercamos a un punto tan importante en la historia humana en la que a Dios le agrada o le corresponde mostrarnos el camino. Dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Así que yo aprendí hace muchos años a no compartir un mensaje sin antes haber ayunado, orado, que sea realmente lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Y Dios ha puesto en mi corazón esto, ¿verdad? Ahora les pido, del 6 al 10 de agosto voy a estar en la ciudad de Guatemala. Posiblemente también esté con el presidente que me quiere conocer de Guatemala. Y vamos a celebrar los 75 años de Radio Cultural, que es la estación más antigua cristiana de todo Latinoamérica. Me invitaron para compartir, vamos a tener una cena con 1,300 pastores. Y cerramos el domingo con 18, 20,000 personas en el estadio. Así que va a ser un evento precioso, maravilloso. En Guatemala está creo que el presidente actualmente es católico, pero le encanta la Biblia, aparentemente nos ha escuchado y pues vamos a tener una puerta muy abierta para continuar llevando este mensaje a las naciones. Muy bien, abran sus Biblias los que la traen, los que no se pueden sentar con un cristiano. Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Como bien lo dice el título de la serie, es increíble que la Biblia termine con estos 2 capítulos antes de entrar a la eternidad, Apocalipsis 21 y 22, y que la Biblia haya comenzado con un lugar geográfico que se llama Babilonia. Lo vamos a ver más adelante. Cuando la Biblia nos coloca dentro del tiempo de una profecía y dentro del territorio o el lugar geográfico de la profecía, no nos podemos perder. Por ejemplo, comienza en Génesis 10 que la primera ciudad fundada fue Babel.
por un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, y el que dirigió la primera rebelión mundial masiva contra Dios. Entonces, cuando la Biblia nos muestra Babel, nos dice en la tierra, sigan con mucho cuidado, de Sinar, o en la tierra de los caldeos. Entonces, cuando vienes a la Biblia y siempre lees la tierra de los caldeos, o la tierra, me pueden poner el mapa del Medio Oriente, o la tierra de Sinar, se está refiriendo en la Biblia específicamente, ¿sí lo ven desde allá? Sí. Muy bien, entonces estos dos países, Siria e Irak, en el Antiguo Testamento no estaban divididos, se llamaba la Mesopotamia y se le llamaba Babilonia. La división que vemos ahorita entre Siria e Irak, Jordania, Irak, etcétera, etcétera, se llevó a cabo en el siglo pasado, después, cuidado porque esto no puedo apuntar a nadie, me dijeron que no apuntara a los ojos a nadie, porque se iban a quedar ciegos, ¿verdad? En el siglo XX, a partir de 1920, se hizo una división por los ingleses y los franceses de todo el Medio Oriente. Entonces dividieron todo el Medio Oriente, pero Irak y Siria son lo que en la Biblia se llama la tierra de Sinar o la tierra de la Mesopotamia. Ahora esto es muy interesante porque aquí todo lo que es Irak es lo que corresponde actualmente a Babilonia. Irak corresponde a la Babilonia bíblica. Entonces ya sabemos exactamente cuando la Biblia habla de Babilonia a qué territorio geográfico se está refiriendo. Muy bien. Vayamos rapidísimo antes de Apocalipsis a Génesis capítulo 10 para poder cimentar esta enseñanza. En el versículo 8 al 10 dice así, Génesis 10 del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién fue Cus? Uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cus es Cam, o sea, desciende de Cam, o sea, cuando dice que Cus engendró a Nimrod, está hablando del territorio africano, o del Medio Oriente y parte del Asia Central. Entonces vemos nosotros que toda la historia nos muestra que la historia comenzó en donde, precisamente de Irak, y fue de Irak de donde Dios llamó a Abraham. Todavía no había judíos, todavía no existía la nación de Israel. Esto es importantísimo para ubicarnos en la historia y en la cronología de la historia y en el tiempo para entender las profecías bíblicas. Hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, que es Irak, Akkad y Calné, ¿qué notan ahí? En la tierra de Sinar, o sea, entre Siria y entre Irak. Ahí se levantó por primera vez la torre de Babel. Ahora, qué interesante que la palabra Babel signifique confusión. Entonces, cuando el ser humano se aleja de Dios, el ser humano cae en su confusión. Sin Dios, el ser humano no sabe cuál es el destino, por qué vivo, cuál es mi propósito en la vida, cómo debo tratar a mi esposa, a mis hijos, qué directriz quiere que tome para mi vida, debo escoger esta carrera o aquella carrera. Un ser humano sin Dios vive confundido. Y así comenzó la Biblia y así terminará la historia del ser humano. Nunca en la historia el ser humano en el siglo XXI se había encontrado tan confundido. Ya nadie sabe lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto en la pandemia donde se le cambió el nombre a los niños por niñas y a las niñas por niños? ¡Qué confusión! ¿Por qué la confusión?
Si la genética y la biología nos dice que si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los dos cromosomas X, eres mujer. ¿Cómo pudimos llegar a esta confusión? Que hasta médicos, biólogos, genetistas comenzaron a enseñar que se podía cambiar el sexo y que había más de 30, 40 géneros. ¡Qué confusión tan grande! ¡Qué confusión de la pandemia que nos cerraron la boca para que no respiráramos con las famosas pañales que nos ponían aquí! ¡Qué confusión tan grande había! Donde creían que el virus no estaba en los restaurantes. Si te tapabas y llegabas a tu mesa, te quitabas la máscara y te podías sentar y ahí no había virus. ¡Qué confusión tan grande actualmente hay con los gobernantes! Ya no saben si los demócratas, los republicanos, o el comunismo, o el socialismo, o qué sistema de gobierno es el adecuado para gobernar cuando todos han fallado y fracasado. Hay confusión en la Biblia, hay confusión en la teología, hay confusión en la filosofía, hay confusión en las religiones. Es una confusión impresionante. Nada más métete a TikTok. Yo jamás lo veo. Pero estamos bombardeados. Tú oyes una voz por acá, otra voz por acá, otra voz por acá, otra voz por allá. Y llega ese momento que dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Que realmente podemos llegar a entender quién nos está diciendo la verdad en el mundo tan confundido, de tantas mentiras en las redes sociales, de tantas cosas que están tergiversando completamente de su propia naturaleza? Entonces, va a terminar la Biblia, regresamos al Apocalipsis, en dos ciudades, llamadas Babilonia. Pero con una grande diferencia, porque vamos a ver que la confusión va a ser religiosa y la confusión va a ser comercial o económica, como es la ciudad comercial que gobernará el anticristo en Apocalipsis capítulo 18. La Biblia profetiza dos ciudades llamadas Babilonia, que tendrán una relevancia importantísima en los últimos días y en las cuales la atención mundial va a ser atraída hacia esa zona geográfica. Sin embargo, estas dos Babilonias, la del capítulo 17 y del capítulo 18, no son iguales, porque he leído muchos comentarios que confunden y que es la misma Babilonia. Lo vamos a demostrar que no es así. Una es la religiosa, capítulo 17, y la otra es la Babilonia comercial. O sea, el mundo se dirige al comercio. Dicen que en México el 70% de todos los profesionistas, o el mexicano que tiene un título de abogado, de doctor, de dentista, de oculista, etcétera, etcétera, se dedican al comercio y no a su profesión. Se dedican al comercio y no a su profesión. O sea, van a la escuela, a la universidad, se gradúan y se dan cuenta, ¿verdad?, que es dentro del comercio donde ellos pueden avanzar más rápidamente que en su propia profesión, por las pocas oportunidades que se presentan actualmente en el mundo. Y en los Estados Unidos está sucediendo el mismo fenómeno. En Estados Unidos hace 5 años, para no irnos tan lejos, si tú tenías un posgrado, un PhD, tenías una maestría, etcétera, etcétera, y llegabas a una compañía, te revisaban tus papeles, no tiene un posgrado o tiene una certificación de una famosa universidad, le daban el puesto a esa persona. Ahora se acabó. Se acabó completamente. Un ejemplo tan grande es nuestra hija Natalia, ¿verdad? Nuestra hija Natalia se graduó en una universidad allá en Estados Unidos, bastante buena la universidad, le dieron una muy buena beca también. Cuando acabó, antes de que se casara, buscó trabajo en todos lados. El único trabajo que encontró fue en un kinder con los niños cuidándolos. Y le dijeron, te vamos a dar de sueldo $2,000, que son ahorita como
25, 30 mil pesos. Y en 3 años, según tu comportamiento, te aumentamos $500 más. O sea que ella en 5 años por lo menos no iba a ganar con el título que tenía más de $4,000 mensuales. Qué increíble, ¿verdad? Claro que se regresó a México, se casó aquí y está muy bien. Pero es la situación que se está viviendo. Es una situación de confusión, que las cosas en el mundo han cambiado drásticamente. Ahora bien, la palabra Babilonia se usa 283 veces en la Biblia. Es la segunda palabra usada más que Israel. Y generalmente, siempre que se usa Babilonia, se usa anexada o en conexión con Israel. O sea que Babilonia e Israel están así completamente en la Biblia. Por lo que cualquier cosa que suceda en Babilonia le sucede a Israel o viceversa. Y solo una vez la palabra Babilonia es usada como un símbolo, nada más una vez en Apocalipsis 17. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 17. Corroboremos esta verdad. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. El título que se le da a la Babilonia del capítulo 17 es el título de una prostituta espiritual o de un sistema religioso que se ha vendido y que en los últimos días tendrá su base en la ciudad de Roma. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan, el apóstol, escribe el Apocalipsis, la ciudad que reinaba en el mundo, ¿cuál era? ¿Tlalnepantla? Roma. Entonces no hay vuelta de hoja, o sea, no podemos estar, pues yo creo que va a ser esto, va a ser Roma el asiento de un sistema religioso que se vendió, que se prostituyó, que apostató, y Dios le llama ramera. ¿Por qué le llama ramera? Porque en el mundo natural, una mujer que ofrece su cuerpo por dinero, ¿qué cosa está haciendo? Se está vendiendo. En el área espiritual, cuando una persona ofrece sus servicios y se mezcla con la política para poder tener ganancias, se está vendiendo y prostituyendo el llamado que Dios le hizo. Entonces, por ejemplo, Roma durante casi siglos, ¿verdad? Más de 10 siglos, nadie podía en Europa, ningún príncipe de Holanda, ni el rey de España, ni de Inglaterra, nadie podía hacer negocios, podía casarse con nadie sin el permiso de Roma. Durante casi 18 siglos dominaba completamente el mundo político, económico, y el espiritual mandó matar en la Inquisición a todos aquellos que no aceptaran que bajo Roma hay salvación. Imaginemos nada más, hasta que vino la gran reforma protestante, ¿verdad? Que se levantó Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y todos los grandes reformadores, donde protestaron y dijeron: espérame tantito. Calvino dijo: ¿cómo es posible? Él era un monje y leyó lo que estaba estipulado por el Vaticano, que Roma salva, que los santos son intermediarios entre nosotros, que a través de la hostia es la conversión mágica del cuerpo de Cristo por la sangre de Cristo. Entonces agarró Lutero y puso las 95 tesis en un papel y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania. Ahí en la mera puerta de la catedral, que era la más famosa. Y vinieron pues todos los obispos y todos los cardenales. El Papa mandó que las quitaran las 95 tesis y lo mandaron citar al Vaticano a Martín Lutero.
Y entonces estaba una gran procesión de todos los cardenales de un lado y del otro, y el Papa en medio, y Lutero en medio, y le dijo el Papa: Martín Lutero, ¿aceptas que tú hiciste estas 95 tesis? Sí, contestó Martín Lutero. Pues tienes que renunciar a ellas bajo pena de muerte. Y Lutero contestó: llevaba un Nuevo Testamento. Quiero decirles con este libro, y retó a todos los cardenales y al Papa, que si ustedes me contradicen y encuentran que es mentira lo que he dicho y que no está en la Biblia, acepto ser muerto. Hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo ni pío, porque dijo: estoy apegado a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, la constitución y el camino, la verdad, el cimiento, el fundamento de todo el cristianismo. Pues lo condenaron a muerte, huyó, ¿verdad? Lo protegieron los reyes de Holanda, etcétera, etcétera. Se casó con una monja, la fue a sacar del monasterio también. Y entonces vemos nosotros de qué forma, a través de todos los siglos, esto ha sido una distorsión totalmente de la palabra de Dios. Ahora que venía yo aquí a México, salí el viernes de Dallas, y en el aeropuerto de Dallas estaba yo desayunando, y estaba un señor enfrente de mí, y se acercó y me dice: oiga, usted es Armando Alducin. Sí, que está mucho gusto que nos ve en la televisión. Ah, pues qué bueno. ¿Y quién eres tú? Le pregunté, y me dice: soy un misionero. Ah, qué gusto, le dije, qué bendición. Me dice: soy católico. Ah, qué gusto, le dije, qué bueno que amas al Señor. Y lo invité a que se sentara en mi mesa, estaba yo solo, a que desayunara conmigo. Dije: yo no puedo perderme esta oportunidad. Porque tenemos, hermanos, tenemos que tener compasión. Tenemos que cuidado con la soberbia. Está muy bien, tenemos la verdad, pero que esa verdad no nos enorgullezca, ni nos ensoberbezca sobre aquellos que no han tenido la oportunidad de oír lo que nosotros hemos oído. Entonces hay millones de católicos que no conocen la verdad como nosotros, sin embargo han tenido una experiencia con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y están leyendo la Biblia y están nacidos de nuevo. Y en el día del arrebatamiento va a haber cantidad de evangélicos que se van a quedar y cantidad de católicos que se van a ir también. ¿Por qué? Porque no es todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. O sea, si yo soy católico, acuérdense que les conté mi testimonio, yo quería ser cura, quería ser padre, ¿verdad? Y me decepcioné mucho, me hice ateo, lo que haya pasado, etcétera, etcétera. Pero si hubiera seguido ese camino, y hubiera estado yo completamente sincerado de que esa era la verdad, y nunca tuve la oportunidad de conocer el verdadero evangelio, Dios va a tener compasión de mucha gente. Entonces, cuando encontramos a una persona que no cree, que no conoce la Biblia como la conocemos tú y yo, o espero que tú la estés conociendo, tenemos que no perdernos la oportunidad. Pero antes de nunca agredirlos, ni tampoco sentirnos superiores. Entonces lo invité, nos sentamos ahí a desayunar, y le dije: oye, cuéntame, ¿y qué vas a hacer? Venía a San Luis Potosí de misionero. Le dije: ¿y qué vas a hacer en San Luis? Pues voy a llevar el evangelio, me dijo. Le dije: ¿qué es el evangelio? Le pregunté. Y se me quedó mirando y dice: pues les voy a hablar que Dios es bueno y que Cristo murió en la cruz. Le dije: ah, qué bien, pero ¿ese es el evangelio? Y me dijo: bueno, tenemos que decirle a la gente que el diablo existe también. Le dije: también eso es la Biblia. Yo no lo quise agredir porque él sabía que yo era cristiano. Él dice que me ve mis programas, así que ya sabe bastante, ¿verdad? Así que estaba muy nervioso también él de que yo lo fuera a atacar. Y le dije: bueno, mira, quiero decirte una cosa. Me acuerdo que me dijo que se llamaba Gerardo, y estoy orando por Gerardo todavía, que Dios le abra su corazón y que él pueda conocer la verdad. Le dije: Gerardo, el evangelio es que Jesucristo fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y resucitado a los 3 días, y está sentado a la diestra del Padre, Él intercediendo por nosotros. Ningún hombre, ni vírgenes, ni monjas, ni sacerdotes, ni obispos, ni cardenales, más que Él. Y se hizo así. ¿De veras? Me dijo. Le dije: ¿no traes una Biblia? Me dice: no, la olvidé. No le podía regalar la mía porque la mía la tengo hace muchos años, ¿verdad?
la tengo con muchos apuntes, etcétera, etcétera. Así que le dije, mira, llegando a San Luis, lo primero que tienes que hacer es comprarte una Biblia, le dije, para que comiences a testificar y comiences a leerla. Y pues ahí después del desayuno oré por él, gracias a Dios. Pero yo le pedí a Dios en la mañana, bueno, cada mañana que salgo y que lo vamos a hacer todos, siempre le digo a Dios en las mañanas, Padre, permíteme encontrarme a alguien hoy a quien le pueda hablar de ti. Al mesero, a la tortillera, al elevadorista, al bellboy, al chofer del taxi, el que va conmigo junto al avión, el camión, a cualquier persona que tú te encuentres, pídele a Dios y créemelo, como me lo puso Dios en bandeja de plata a Gerardo, así te va a poner Dios a las gentes cuando Dios ve que tenemos pasión por las almas. Tenemos que tener pasión por las almas, por tu abuelita, por tu tío, por tus hermanos, por tus papás, por tus amigos en la escuela. Tenemos que tener pasión por ellos, porque si alguien se muere sin Cristo se condena eternamente, y sobre todo aquellos que lo rechazaron. Entonces, en Babilonia, la ramera, en el capítulo 17, es un sistema que se prostituyó. Y recordemos esto, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de la gente. Por favor, abramos los ojos y los oídos. Cuando yo digo, Venezuela es un país precioso y la gente es preciosa, ¿a quién me refiero? A la gente y al país. Cuando habla México es precioso y los paisajes de México y los océanos que tiene y los puertos que tiene México y la comida que tenemos es maravillosa. Cuba, preciosa, qué linda Cuba, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos. Entonces no estamos hablando de la gente. Cuando hablamos el Vaticano, estamos hablando de un sistema corrompido hasta el tuétano, donde hay millones de católicos que son sinceros y son muy buenas personas. No estoy hablando que todos van a ir al cielo, pero no han tenido oportunidad, repito. Entonces no estamos condenando al pueblo, estamos hablando del sistema, ¿sí me entienden? Es los gobiernos, y es un gobierno político. Y todos los gobiernos, no importa el que tú me menciones, todos los gobiernos se corrompen. Tarde o temprano, todos los gobiernos, llámate nacionalsocialismo nazi o socialismo comunismo como el de demócrata, como el de China, o republicano, el que tú me quieras mencionar, tarde o temprano, cuando un hombre se sienta en el trono, el hombre lo descompone el dinero, la mujer y el poder. La lama y la fama. Como decía el ex campeón olímpico de clavados Joaquín Capillo, la dama y la fama descomponen al ser humano. Entonces, este sistema religioso es un símbolo, pero Apocalipsis 18, esta es una ciudad literal, terrenal, visible, que se va a levantar en el mundo, en el área de Irak y de Siria, en la tierra de Sinar, o en la antigua Mesopotamia, o en la tierra de los caldeos. Y, qué interesante, hace un mes, después de que el presidente Trump visitó a Sulaimán, el jeque de Arabia Saudita, que es la nación árabe más poderosa de toda la península arábica, y le ofreció el jeque de Arabia al gobierno de Estados Unidos $6 billones en comercio y en trueques, etcétera, etcétera. Trump, a los 4 o 5 días, el presidente de Estados Unidos dijo lo siguiente, que hasta se pusieron la piel chinita. Dijo esta frase el presidente Trump: vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Y me vino a la mente Génesis 10, Zacarías capítulo 5, Jeremías 50 y 51, Apocalipsis capítulo 18. Así, pero me vino a la mente cómo se está acelerando las profecías del mundo. O sea, si ya no hay guerra y si Irán disminuyó su amenaza nuclear, si ahorita en Siria Jolani se aplaca con
dándose cuenta que Israel no están jugando y que van a tener que responder cada vez que hay un problema, tiene que haber un respeto absoluto y convencerse todos, que fue lo que le dijo el jeque a Trump y Trump al jeque de Arabia. ¿Por qué no estamos peleando? ¿Por qué estamos en el mundo con bombas atómicas cuando podemos tener el dinero para hacer de Gaza la ciudad que los terroristas de Hamas convirtieron en un barrio completamente depravado, pobre, sin dinero, sin agua, los de Hamas? Y todas las demás naciones pobres como Egipto, como Jordania, cuando son millonarias en petróleo. ¿Qué les pasa entonces? ¿Cómo es posible que todo el petróleo del mundo se encuentre el 65% en el Medio Oriente, en toda esta zona? Y el mundo esté a punto de estallar en guerra en el Medio Oriente. Entonces, de alguna manera, Trump los pudo convencer y hasta ahorita, pues, los planes están para que si Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, que ya está Emiratos Árabes, ya está Egipto desde el siglo pasado, ya está Jordania, ya está Marruecos, etcétera, etcétera. Si Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, el Medio Oriente comienza una explosión impresionante de comercio y de dinero a nivel mundial, que va a beneficiar al mundo entero, y del cual el anticristo se va a aprovechar, porque el anticristo surge de esa serie de naciones, Irak y Siria, que fue la antigua Babilonia, y el anticristo va a ser musulmán. Eso ya lo vimos en la otra serie con muchos detalles. Muy bien. Ahora veamos nosotros también que en primer lugar estos argumentos, ¿verdad?, son muy fuertes, y veamos punto por punto. Número 1, Babilonia será destruida, para que veamos que es literal, porque hay un sistema de interpretación bíblico que dicen que ya se cumplieron las profecías, que ya nada es literal, que todo pertenece al pasado. Vamos a demostrar lo contrario, porque la Escritura se interpreta con la Escritura. Número 1, Babilonia será destruida como Sodoma y Gomorra y será llena de espíritus demoníacos. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Fue escrito hace 2700 años, el libro de Isaías. 2700 años. Veamos si ya se cumplió. Versículo 1. Profecía sobre Babilonia. En tu Biblia ponle Irak. Cada vez que pongas Babilonia, ponle Irak, para que sepas a qué territorio se refiere. Revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 9. He aquí el día de Jehová. El día de Jehová es un término que también ya lo hemos visto muchas veces, que se refiere a qué tiempo. Al tiempo en el que Dios juzgará al mundo, conocido como los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Y va a continuar durante todo el milenio. El día de Jehová se compara, por eso se llama día. Vean ustedes, ¿qué es un día? Bueno, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de tinieblas, desde el principio del Génesis capítulo 1. Entonces, un día está dividido. Cuando habla la Biblia, el día de Jehová va a ser la mitad de noche, la tribulación, y la otra mitad de día, el milenio. Por eso abarca desde el rapto hasta el final del milenio, el día de Jehová. Mezcla la bendición con el juicio de Dios. Por eso se le llama el día de Jehová, que no es un día de 24 horas, es un día que se prolonga por muchos años. Ahora, muy bien, veamos que dice aquí: el día de Jehová viene terrible, de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Esto no ha sucedido.
El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, ¿qué cosa? El pecado que Dios viene a castigar es la arrogancia. ¿Cuál arrogancia? Bueno, en el Foro Económico Mundial, hace un año, el que era director del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo: hemos llegado a ser dioses. Vamos a evolucionar porque tenemos ya la genética y la tecnología y todo lo que el mundo cibernético para poder transformar al ser humano en algo que nunca había sido, en un dios. Imaginémonos que los hombres más sabios, científicos y más inteligentes del mundo se reúnen una vez al año en Davos, Suiza, en las montañas, para discutir entre más o menos 40, 50 familias que son el futuro de todos nosotros. Ellos son los que planearon la pandemia. Ellos son los que planean todo lo que va a venir en el mundo. La soberbia. Creyeron lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis 3:5. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cuando el ser humano le dice a Dios: no te necesito, te conviertes en un dios. Si tú eres ateo, déjame decirte algo: el ateísmo ya es insostenible filosóficamente. Oiga, ¿pero por qué? A ver, pruébame que existe Dios, pruébame que no existe. ¿Por qué es insostenible el ateísmo? Porque al momento que dices: no quiero a Dios y no hay nadie que pueda estar arriba de mí, ¿quién es Dios? Pues tú. Ahora yo voy a poner mis reglas, voy a poner los principios de ética y de moral. ¿Por qué? Porque no necesito que nadie venga de ningún lado a decirme cómo me porto, quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo. Te conviertes en un Dios. Entonces no puedes tú decir soy ateo, porque al decir soy ateo te estás negando a ti mismo. Ateo, sin teos, Dios. Ateo, sin Dios. Entonces tú no eres sin Dios, tú eres Dios para ti mismo. ¿Ven por qué es insostenible filosóficamente? Y dice el versículo 13 de Isaías 13: porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Versículo 19: y Babilonia, hermosura de reinos, aquí ya Babilonia la vemos coronada, una ciudad hermosa, con grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni levantarán tienda los árabes, ni pastores harán allí majada. Número 2, Babilonia va a ser un centro comercial mundial. Vayamos a Zacarías capítulo 5, y esta profecía es la más fuerte, la que mejor detalles tiene para confirmar que esta ciudad se va a convertir en el centro mundial de la adoración y donde el anticristo la va a usar para poder llevar al mundo completamente a su propia destrucción. Zacarías capítulo 5. En este pasaje de Zacarías capítulo 5 encontramos lo siguiente. Se los voy a rápidamente a leer y lo vamos inmediatamente a traducir en lo que significa en el original hebreo, para que podamos entenderlo. Zacarías ve un rollo que volaba. Versículo 1. Y me dijo: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Cuando hablamos de estas medidas, estamos encontrando claramente que el codo era la medida de aquí, acá, en el Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando como de 23 centímetros, más o menos, es lo que un codo. No había el metro, no había la yarda que tenemos actualmente. Por eso en codos se medía todo lo que es el sistema métrico.
Y entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la tierra, para que todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí Zacarías está viendo los mandamientos de Dios, que vuelan por todo el mundo, y Dios no hace acepción de personas. No hay ningún ladrón, ningún asesino, ninguna persona que viole los mandamientos de Dios sin que esa persona atraiga sobre su vida y sobre su familia maldiciones. Maldiciones. Por ejemplo, un hombre casado con niños que tiene pornografía en su casa o que ve programas de pornografía, le está abriendo un portal en el mundo invisible que no lo vemos, donde los demonios van a entrar a tu casa y no por la chimenea, Van a entrar a tu casa y se van a ir principalmente contra tu esposa, contra tus hijos y contra tu propia vida. ¿Me van a matar? Me preguntarás. No, el ataque demoníaco es a la mente. Van a comenzar a confundirte. Vas a comenzar a decir, la Biblia ya no es verdad si es que te dices cristiano, o ya no creo esto. Vas a tener amistades que ya no son cristianas, que te guste mejor ir a emborracharte que estar en tu casa leyendo la Biblia con tu familia. Vas a tener problemas con tus hijos bastante serios, que te van a hacer reaccionar, y que si tú no reaccionas por ninguna de estas situaciones, te hundes completamente en un pozo y en un abismo, y en la trampa que tú preparaste, ahí vas a caer. Esto es verdad, o sea, no estamos jugando, con Dios no jugamos, santos de Dios. Damas y caballeros que nos acompañan, Dios es un Dios de santidad y nos deja su palabra para que la obedezcamos y para que entendamos sus mandamientos. Vayamos a la profecía de la ciudad comercial, versículos 5 al 11. Veamos con mucho cuidado este pasaje. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa. Apúntalo en tu Biblia. Un efa es la medida de comercio que se usaba en el Antiguo Testamento. El efa, como un litro actualmente, como un gramo, era una medida de peso, era una medida de gramos también, era una medida que se usa muchas veces de líquidos en el Antiguo Testamento. En otras palabras, es un símbolo del comercio. Vio un efa volando, como si dijéramos ahorita, veo un dólar o veo un peso, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué es? El símbolo monetario, ¿verdad?, del sistema que se mueve en ese mundo o en ese país. Veamos con mucho cuidado. Y entonces dijo, esta es la iniquidad. Se le llama al comercio la palabra ayin. A-Y y latina N de Nancy, ayin en el hebreo, que se tradujo iniquidad, que significa el reflejo. Vamos por orden. Zacarías ve un símbolo del comercio volando, que está reflejando el comercio, maldiciones. Está reflejando algo que va a la humanidad a hundirla completamente, como por ejemplo un Wall Street cuando bajan las acciones. Tú sabes que comprar ahorita criptomonedas o todas esas monedas que están sacando, o ir a Wall Street, te voy a invertir en tal compañía $500, como puedes ganar en cualquier momento. Todo lo que tú inviertas así en segundos lo puedes perder. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por la cual muchos hombres fueron traspasados de muchos dolores, y muchos acabaron en la perdición. ¿Quiénes están en todas las cárceles del mundo? Personas que creyeron que con unos centavos más, robándolos, cometiendo fraude, engañando, etcétera, etcétera, corrompiéndose, podían mejorar su vida. Tarde o temprano, a los 60, 70, 80 años de edad, los pecados nos alcanzan. A Dios no se le escapa nadie.
Y si alguien muere, ¿verdad? Como Hitler, bueno, que no fue el área en la que él destacó que le gustaba el dinero, sino el poder, tarde o temprano, si mueren sin haber sido juzgados, los espera la condenación eterna. Pero no hay nadie que pueda evadir como ha vivido en esta vida delante de Dios. Muy bien, entonces Elefa va volando en el cielo, que está reflejando algo, y levantaron la tapa, este símbolo del comercio estaba en una cajita de plomo. ¿Se acuerdan ustedes para qué se usa el plomo, verdad? El plomo lo usan para que, por ejemplo, los rayos X no pueden penetrar a través del plomo. Es un material que no permite que nada se pueda ver lo que está dentro. Entonces, el sistema del comercio, que estaba reflejando una maldición, se encontraba en una cajita de plomo. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una mujer sentada sobre el símbolo del comercio dentro de la caja de plomo. Y me dijo, esta es la Rishah, como suena en el hebreo, R-I-S-H-A-H, Rishah, que se tradujo la maldad. Vamos a ver la interpretación, no se me adelanten. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. O sea, está la cajita de plomo, dentro está el sistema del comercio, una mujer sentada arriba y de repente se cierra la cajita de plomo. Dentro está la mujer y dentro está el sistema del comercio que refleja la maldad. Alcé luego mis ojos y miré. He aquí ahora dos mujeres, Isha, la palabra hebrea para mujeres, Isha, I-S-H-A, para hombres, Ish, el varón es Ish, la mujer es Isha, que salían y traían viento en sus alas, y alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. La cigüeña, qué irónico. La usamos para traer bebés, ¿verdad? ¿Qué te trajo la cigüeña? La cigüeña es un símbolo de la maldad y del mal en la Biblia. En Levítico capítulo 11 vas a ver tú que la cigüeña es un ave inmunda. ¿Y por qué la usamos? Para traer bebés. A los míos no los trajo una cigüeña. Discúlpame. Todo esto tiene algo que ver, vamos a verlo. Dije el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? O sea, ¿a dónde llevan el comercio? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra ¿dónde es la tierra de Sinar? Irak, Siria o la tierra de los caldeos. Para que les sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. O sea, esta profecía nos habla que el sistema del comercio mundial que se encuentra actualmente en Wall Street va a ser transportado al Medio Oriente. Cuando Trump dijo, hagamos un paraíso del Medio Oriente, ¿por qué creen que se me pusieron los pelos como chinitos? Porque en ese momento la Biblia nos muestra hace 2700 años que va a haber una gran ciudad comercial que va a estar edificada en el Medio Oriente y que va a ser la ciudad que el anticristo va a gobernar, y el mundo va a venir de todas partes para poder comerciar ahí todas las cosas que vamos a ver más adelante, que van a poder llevarles a los hombres a su propia perdición. Bíblicamente, los Estados Unidos no aparecen en las profecías bíblicas de los últimos días. Israel, bíblicamente, se va a quedar solo con Europa para depender del petróleo del Medio Oriente, y conforme pase el tiempo, la Confederación
del Mediterráneo, que van a ser las 10 últimas naciones que se van a unir. Lo vamos a hablar con más calma y con más detalles. De acuerdo a la Biblia, antes de que venga Cristo y antes de que surja el anticristo, se van a unir 10 naciones. 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Van a formar un G10, o la Confederación del Mediterráneo, y esta Confederación del Mediterráneo es la que va a gobernar el mundo los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, o de los comúnmente llamados 7 años de la tribulación. Vayamos al libro de Daniel capítulo 2 y veamos esto con un poco más de detalles, porque es importantísimo para poder determinar con exactitud, con certeza, el sueño que tuvo hace 2600 años el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este rey impresionantemente construyó los jardines de Babilonia, una de las maravillas del mundo, de las séptimas maravillas del mundo. Este rey levantó Babilonia como uno de los imperios más grandes que ha habido en la antigüedad, más que el imperio egipcio, asirio. Y este rey tuvo un sueño de una estatua enorme. En el capítulo 2 todo esto lo estoy resumiendo. Y en esta estatua que el rey soñó se encuentra la clave. A todos ustedes que aman la escatología y las profecías bíblicas, en este sueño se encuentra la clave de todas las profecías bíblicas de la Biblia. Vamos a ver por qué. En este sueño, el rey Nabucodonosor vio una estatua que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, tenía el vientre de bronce y las 2 piernas de la estatua las tenía de hierro. Muy bien. Sin embargo, los pies de la estatua y los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro. Entonces el rey mandó traer a Walter Mercado, chamanes, brujos, espiritistas, astrólogos, etcétera, etcétera, para que le interpretaran el sueño. Pero él se los puso todavía más difícil a estos brujos y hechiceros, y les dijo: primero dígame qué soñé antes de que me lo interpreten, y si no me dicen qué soñé, les voy a cortar la cabeza a todos. Entonces Daniel, que era un muchacho judío que fue llevado exiliado a Babilonia, en uno de los sitios que Babilonia le puso a Israel, ya trabajaba en el imperio babilónico y estaba muy cerca del rey Nabucodonosor, quien los había enviado a prepararlos, a los jóvenes. Eran 4 judíos, entre ellos Daniel, para que pudieran hablar el idioma de Babilonia, la cultura, las tradiciones y la comida. Entonces Daniel oye este mensaje que van a matar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales él se encontraba, y acude con el jefe de Nabucodonosor, un capitán de la guardia, y le dice: dile al rey que por favor nos dé un poco de tiempo porque vamos a orar, mis amigos y yo, y que nos permita orar y nosotros le vamos a interpretar el sueño. Entonces Daniel se pone a orar y dice claramente en el capítulo 2, versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sean bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación. Y Daniel acude al rey y le dice lo siguiente, pongan mucha atención: oh rey, esa estatua
la cabeza de oro representa a tu imperio. O sea, si ustedes quieren poner ahí en sus apuntes, ¿verdad? La cabeza de oro representa a Babilonia, que es igual a las naciones de Irak, de Siria y del Líbano. Porque en el Antiguo Testamento, la Mesopotamia, que significa entre dos ríos, cubría estas áreas geográficas que actualmente se separaron, pero en el Antiguo Testamento Babilonia era Siria e Irak de la modernidad, junto con el Líbano. Entonces, cuando le está diciendo Dios a Daniel, la cabeza es Babilonia, vamos a ir apuntando, porque estos son las naciones, escúchenme, estas son las naciones que van a formar parte del reino del anticristo. No va a estar San Antonio o Estados Unidos, ¿verdad? Ni ningún país tampoco de todo el continente americano, lo vamos a ir viendo. Entonces ya tenemos Irak, Siria y el Líbano están apuntadas proféticamente para ocupar en los tiempos que estamos viviendo y después del arrebatamiento de la iglesia, parte de las tres naciones que forman el gobierno del anticristo. Qué interesante que ahorita se encuentra el conflicto ahí precisamente. Qué interesante, ¿verdad? Después le dice Daniel, el pecho y los brazos de plata representan otro imperio que va a suceder el tuyo, que de acuerdo a la historia fueron los medos persas. Y pónganle allí Irán. Ya tenemos 4 naciones. Irán. ¿Por qué? Porque Persia es el nombre de Irán en el Antiguo Testamento. Fue en 1985 cuando se le cambió el nombre de Irán a la República de Irán. 1935, perdón. Y en 1979 a la República Islámica, cuando sacaron al Shah y a toda la familia de los Paveda, ¿verdad? Se cambió el nombre a República Islámica y se convirtió Irán en un gobierno religioso 100%, donde el presidente está de adorno nada más. Los que gobiernan son los ayatolas, que por cierto acaba de morir el ayatolá Khomeini, que era uno de los principales líderes religiosos. Continúa Daniel diciéndole, y el vientre es otro imperio que va a suceder a los medos persas. Y de acuerdo a la historia fue el imperio griego de Alejandro el Magno, que aparece como un leopardo en el capítulo 8 de Daniel. En fin, todos estos imperios ya van desgranándose y desarrollándose en todo el libro de Daniel de una forma impresionante hasta culminar con el anticristo. Y este imperio de Alejandro el Magno se le llama al imperio más grande en velocidad que haya nadie en la historia conquistado. A los 20 años, Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia, en menos de 10 años conquistó casi todo el norte de África, parte del Medio Oriente y el sur de Europa. Murió a los 33 años en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Ahí murió Alejandro el Magno, en lo que es ahorita Irak. Todo esto está relacionado impresionantemente. Muere aparentemente de una fiebre que tuvo muy alta, ¿verdad? Él se convierte en homosexual, Alejandro el Magno, en los últimos años, y desaparece el imperio griego. Y le dice Daniel al rey, y las piernas representan a otro imperio que es el hierro, y que de acuerdo a la historia fue, después de Grecia, Roma. Entonces tenemos Babilonia, Medo Persa, griegos y romanos. Es interesante que las dos piernas representen a Roma, porque Roma fue dividida en dos. Roma occidental, que quedó en Roma, duró 500 años. Y la Roma oriental duró 1500 años, que fue la que más duró, porque se extendió hasta Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Entonces las dos piernas, vean ustedes, están una sobre el oriente y otra sobre el occidente.
¿Me van siguiendo? Oriente y Occidente se dividió Roma. Y es interesante que Turquía es la única nación donde se encuentran dos continentes, el oriental y el occidental. Entonces, ahí en las dos piernas, los pies y los dedos que descienden del oriente y del occidente son una mezcla de hierro con barro. Leamos esta porción en el capítulo 2 de Daniel, que es lo más importante de lo que vamos a compartir. Versículo 43 al 45. Así como viste el hierro, sigue Daniel contando, mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Se van a mezclar, pero no se van a unir, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, de estas 10 naciones representadas por los dedos de los pies, en esos días el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. En esta imagen de la estatua, Daniel vio una piedra que venía del cielo y pegaba en los pies de la estatua. Y el momento en que pegaba en los pies de la estatua, se derrumbaba toda la estatua. Esta piedra es Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Él es la piedra, Él es la roca. Entonces, en los días de estos 10 reyes, de estas 10 naciones, 5 gobiernos que van a formar en el Medio Oriente y 5 en el Occidente, porque el Imperio Romano abarcó Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Hace mucho tiempo se estuvo manejando la idea de que el antiguo Imperio Romano iba a resurgir nada más de Europa y que el anticristo iba a ser romano o iba a ser italiano, porque el Imperio Romano, pues el Imperio Romano se nos olvida que también formó parte del norte de África y del Medio Oriente. Entonces descartaron esa sección, ese territorio en las interpretaciones que hace 10, 15 años se dio de este pasaje. Entonces aquí es muy importante que veamos que el momento en que la piedra golpea los pies, toda la estatua desarrolla, indicándonos el Espíritu Santo con esto, que cuando Cristo venga, estarán vigentes Irak, Siria, el Líbano, Macedonia o Grecia, ¿verdad? Y parte del Imperio Romano que va a formar parte del último gobierno del Anticristo. Esto es muy importante porque si brincamos al capítulo 8, le estoy dando un bistec a partir. Todo el libro de Daniel va reduciendo hasta llegar al anticristo. O sea, aquí se nos presenta un cuadro o un bosquejo general de las naciones que gobernarán antes de que Cristo regrese, que incluyen en la estatua, toda la estatua de Nabucodonosor es el último gobierno del anticristo, porque todas las naciones se derriban y están firmes en el momento que la piedra golpea en los pies. No solamente destruye los pies, destruye a todos la estatua, indicando a todos los gobiernos y todas estas naciones. Después en el capítulo 7 hay otra visión, no la vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Hay 4 bestias, que es un leopardo, que es Grecia, tenemos un oso y tenemos también a un león, que representan a diferentes naciones. Las naciones, el león a Babilonia, el oso a Irán y el leopardo a Grecia.
Y hay estas 4 naciones que representan a los 4 figuras de los metales de la estatua. En el capítulo 2 son 4 metales, en el capítulo 7 son 4 bestias. Y es interesante que la 4ª bestia, el Espíritu Santo, no encontró un nombre para dárselo. Encontró el oso, el león y el leopardo, pero la 4ª bestia, que fue Roma, y lo que viene del Imperio Romano, no encontró más que una bestia terrible y espantosa, porque va a venir de las naciones del antiguo Imperio Romano, lo que se formará como la nueva generación del Imperio griego y Roma, que fueron paralelamente iguales en su gobierno y en su política. Y en el capítulo 8 ya se resume y se olvida el Espíritu Santo de todos los imperios, y lo único que pone es a un carnero y a un macho cabrío. Capítulo 8, que es el occidente, ¿verdad? El carnero, y que es el macho cabrío, el occidente, que representa a el imperio griego o al imperio de Alejandro el Magno. Dice el versículo 5: mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién es el macho cabrío? La Biblia no es de interpretación privada. Cuando leemos la Biblia tenemos que buscar la interpretación y decir, bueno, yo pienso que es esto, ¿verdad? Yo pienso que es San Antonio, yo pienso que es por aquí, o pienso que Nueva York es la Nueva Babilonia. Dejemos a la Biblia hablar. Vean el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. La misma Biblia se interpreta a sí misma si tenemos la diligencia de continuar estudiando, leyéndola y tratando de la interpretar con la guía del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que hay 2 confrontaciones entre Irán, que es el carnero, y el macho cabrío, que es Alejandro el Magno. Chocan los dos. Y el imperio griego, aquí dice, ¿verdad? El macho cabrío derriba al carnero, versículo 7, y llegó y se levantó y lo hirió. Pongan mucha atención ahora, y lo quebró en sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. ¿Por qué el carnero representa 2 cuernos? Porque el imperio medo-persa fueron los medos y los persas. Comenzaron dominando los medos y más tarde los persas le entregaron el control, aunque finalmente los persas controlaron este imperio. Por eso representan los 2 cuernos. Los cuernos en la Biblia representan reinos o representan reyes de acuerdo a su contexto. ¿Me van siguiendo? Quebró sus 2 cuernos, o sea, el imperio medo-persa desapareció o cayó, y el carnero no tenía fuerzas. Versículo 8. Y el macho cabrío, o sea, Grecia, se engrandeció sobremanera, Alejandro el Magno, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que era Alejandro el Magno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables. Damas y caballeros, santos de Dios, esto fue escrito hace 2600 años, antes de que estos imperios surgieran. Y de acuerdo a la historia, a la muerte de Alejandro el Magno, su imperio se divide en 4. En Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Sus 4 generales de Alejandro el Magno querían reunificar otra vez, se pelearon entre ellos, pero finalmente fueron separados en 4 lugares. Ahora, la Biblia nos dice que de una de estas 4 divisiones que tuvo el imperio griego, saldrá el anticristo. Dijimos que era Egipto, Siria, Macedonia o Grecia y Turquía. De una de estas 4 naciones va a surgir el anticristo. Leámoslo a continuación. Y de uno de ellos, versículo 9, de una de las 4 divisiones, de uno de los cuernos, ¿van bien? Salió un cuerno pequeño.
que en el capítulo 7 es el anticristo. El cuerno pequeño es otro de los nombres que se le da al anticristo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño y vamos a ver qué es el anticristo. Creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, pero no hacia el norte. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ninguno de los 4 generales que tuvo Alejandro el Magno se le pueden adjudicar estos calificativos o estas cosas que menciona la Biblia. Se engrandeció hasta el cielo. ¿Quién? El cuerno pequeño. Parte del ejército de las estrellas se echó por tierra. Las estrellas son los ángeles caídos. Que en Apocalipsis 12 se menciona que la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles caídos, Satanás o Lucifer arrastró con él en su rebelión final. Vamos uniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea, versículo con versículo, bajo todos un contexto. Y así es como podemos interpretar verdaderamente la Biblia. Y nos lleva tiempo para hacer esto. Pero es maravillosa cuando llegamos a la final conclusión. Echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí, en todos los expositores de los libros de escatología que he leído, hermanos en Cristo, grandes hombres de Dios, algunos hace como 15, 20 años decían que este era Antíoco Epífanes, que fue un griego que se levanta para sitiar a Israel, hace una matazón tremenda y una familia de judíos llamados los Macabeos se levantan contra Antíoco Epífanes y lo derrotan, y él quitó el sacrificio de los judíos. Entonces, en la Biblia puede haber una profecía con doble significado, un significado presente y otro significado futuro. Pero a Antíoco Epífanes no se le puede atribuir que él se engrandeció hasta el cielo, ni que echó a los ángeles del cielo, ni tampoco que se puso y se brincó en contra de Jesucristo. Eso solamente puede ser atribuido al anticristo de acuerdo a Mateo 24 y al libro de Apocalipsis. Ahora, ¿de cuál de estas 4 divisiones saldrá el anticristo? La Biblia nos muestra que el anticristo va a surgir y va a ser musulmán. El anticristo va a ser musulmán y va a surgir de la zona geográfica entre Siria e Irak. De Siria. Entre Siria e Irak surge el anticristo. ¿Por qué va a ser musulmán? La Biblia profetiza en Daniel 9, 24 al 27, la famosa 70 semana de Daniel. No vamos a meternos en detalles. Pero el versículo 27 nos muestra que el anticristo va a hacer un pacto por 7 años con la nación de Israel. Ahora, vamos a seguir esto. Imagínense al anticristo, que es un hombre que se enfrenta, vamos a ver, esto es una mesa, supongamos que yo soy el anticristo, y aquí está todo el gobierno de Israel. Me siento con ellos. ¿Qué poder va a tener el anticristo para sentarse con el gobierno de Israel? ¿Y qué circunstancias estará atravesando Israel para que le pida ayuda desesperada a este varón? Lo que nos habla que Israel va a debilitarse muchísimo ahora con los ataques que está teniendo, por lo cual recurrirán, Isaías 28, a hacer un pacto de la muerte con el anticristo. Muy bien, el anticristo se va a sentar con Israel y les va a decir, fíjense, les prometo que ninguna de las naciones árabes ni musulmanas los va a tocar. ¿Quién puede tener un poder para detener al mundo árabe y musulmán que no se acerquen a Israel? Un musulmán. Y de acuerdo a la teología del Islam, que está dividida en los suníes y en los chiitas,
están esperando ellos a su Mesías que se llama el Mahdi. El Mahdi. Y creen que a través de una guerra va a surgir este hombre. Y cuando venga el Mahdi, para el Islam, para ellos el Mesías, para nosotros es el Anticristo. Entonces va a tener un poder tan grande el Mahdi, que es el único siendo musulmán, de decirles, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que el mundo islámico va a respetar a este hombre y el mundo árabe si este hombre no significa para ellos algo, pero superior? Él es el hombre que están esperando, el Mesías. Y le está diciendo ahora, ¿verdad? Vamos a darles pues. Pero en el Islam hay un doble manejo de la verdad. Por ejemplo, cuando Yasser Arafat firmó el contrato de la supuesta paz con Yitzhak Rabin en la Casa Blanca con el presidente Clinton, le dijo Yasser Arafat a Yitzhak Rabin: te prometo que vamos a tener paz. Y cuando llegó al Medio Oriente les dijo: no es cierto, les mentí. Porque dentro del Islam existe en el Corán el doble juego. Miénteles a los enemigos y dinos la verdad a nosotros. Por eso siempre cuando dicen queremos la paz, no es cierto que quieren la paz, quieren exterminar el Estado de Israel. Tenemos que comprender la religión y la forma de pensar para que entendamos el mundo cómo se encuentra. Entonces, este hombre, el Mahdi, se va a sentar con el gobierno de Israel, les va a prometer y a los 3 años y medio va a violar el pacto. Mateo 24, 15 al 21. Y cuando viole el pacto del anticristo o el Mahdi, viene la persecución contra los judíos. Les dice Cristo: huyan a los montes porque viene gran tribulación como nunca la ha habido en el mundo, que son los últimos 3 años de la tribulación. Entonces, esto es muy importante de que podamos entender y vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 17 para corroborar, porque Daniel profetiza 600 años antes que el apóstol Juan. Pasaron 600 años y aparece el apóstol Juan. Antes de morir, Dios le revela el Apocalipsis. Y en el capítulo 17 del Apocalipsis hay la visión de una mujer que se le llama Babilonia. Otra vez Babilonia. La primera ciudad que aparece en la Biblia en Génesis 10 es Babel, Babilonia. Y luego la Torre de Babel, la primera rebelión masiva, el primer intento del globalismo, Génesis 11, la Torre de Babel, donde por primera vez en la historia se junta masivamente los seres humanos para decirle a Dios: no te queremos, nosotros podemos levantar una religión y un nuevo gobierno sin que tú intervengas. La Torre de Babel, que se ha repetido a través de toda la historia y es en lo que hemos acabado en el siglo XXI. El director, no sé cuántos lo conozcan, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, judío, él, alemán, acaba de decir que somos dioses. Y tiene un consejero judío que se llama Noah Harari. Todo esto chéquenlo, googleenlo. Noah Harari con H. Y dice que Cristo no existe, que ellos van a formar con la tecnología y con la genética una super raza de seres humanos. ¿Cómo está terminando la humanidad? Creyendo que somos dioses, creyendo la mentira del Edén, recorrió toda la historia humana. Seremos dioses, seremos dioses, seremos dioses. Y todos los conquistadores, llámense los Césares romanos que se proclamaron dioses, Aníbal, Napoleón Bonaparte, José Stalin, Saddam Hussein, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, el que me mencionan ustedes, Alejandro el Magno, todos han tenido el mismo sueño: puedo conquistar el mundo porque somos dioses. Impresionante. Y llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis, donde se revela una mujer montada sobre una bestia. Todo lo estoy resumiendo para que puedan ustedes
con manzanitas. Poder explicarlo, porque yo estoy consciente que muchos de ustedes no han estudiado profundamente estas profecías. Entonces menciona una bestia, llámale un toro, lo que tú quieras ponerle, ¿verdad? Hay una mujer montada sobre esta bestia. Esta bestia, la bestia, tiene 7 cabezas que representan los 7 imperios de la historia, con 10 cuernos, que es el último gobierno del anticristo. Y la mujer se le llama la gran ramera Babilonia. Confusión, porque la palabra Babel significa confusión. El hecho que esté montada sobre la bestia indica que en los primeros años del anticristo el sistema religioso va a dominarlo. Y a los 3 años y medio, más adelante, el anticristo se deshace de la mujer, versículo 18, que es una ciudad, y la quema. Y él se adjudica que él es el único Dios que tiene que adorar. Entonces, viene formándose ahorita en el mundo un sistema religioso y un gobierno mundial. Son los 2 objetivos de Satanás, desde la Torre de Babel. Unir a todas las religiones. Esto se llama el ecumenismo. Cuidado cuando ustedes oigan, porque está juntando, sobre todo Roma, está juntando, esto inició con el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis. En los 90 el Papa Juan Pablo II juntó a brujos, hechiceros, astrólogos, pastores, desde luego que eran de cabritos, no eran de ovejas, curas de la iglesia romana, de la iglesia ortodoxa rusa, oriental, etcétera, etcétera. A todos los líderes del mundo los juntó en Isis para decirles: juntémonos todos bajo el paraguas del Vaticano y oremos todos por la paz, porque todos creemos en el mismo Dios, que es una mentira. La ideología de los hindúes tienen miles de dioses. El Corán solamente es Alá, y tenemos las otras religiones, ¿verdad?, que no pueden ni siquiera decir que podemos compartir el mismo Dios, porque todos chocan continuamente. Yo tuve un debate hace muchos años con un hombre que se llamaba Nino Canún, en México. Fueron como 5 capítulos que grabé en la televisión, en Televicentro, con él, y estaba junto a mí un brujo, estaba un rabino, estaba uno de la iglesia ortodoxa, estaba uno de la iglesia mormona. Eran como 4 o 5 líderes religiosos y yo con la Biblia. Y estábamos debatiendo los fantasmas. Que si, vean, ha de estar todavía ahí en el ¿cómo se llama?, en el archivo de Televicentro, los fantasmas, y Nino Canún era el entrevistador. Y en el segundo episodio grabamos 5 capítulos. Vio a Nino Canún, que siempre lleva la Biblia, y yo decía, la Biblia dice, ellos no tienen ningún libro. Yo decía, la Biblia dice, y me dice Canún en el segundo capítulo, en aquel tiempo no tenía yo doctorados, me dice: oiga, pastor, usted ya no puede traer la Biblia para el 3er capítulo. Le digo: ¿por qué? Y me pasó un video donde el brujo que estaba conmigo, cada vez que la abría, se le ponían los ojos blancos. Y ahí estaba, véanlo ustedes, yo no estoy mintiendo. Y comenzaba a sudar, así a sudar. Para no hacer el cuento tan largo, acabaron los 6 capítulos. Y entonces, resumí, les dije: todos ustedes, ¿verdad?, están hablando de sus líderes y de su metodología para poder encontrar a Dios, pero ¿de dónde sacaron ustedes esta sarta de inventos y esta sarta de cosas que son fantasiosas y que no tienen ningún apego a la verdad? Le dije: el libro del Mormón, o el libro del Islam, ve el Corán, o vea el Mahajarivana Sutta de Buda, o el Tripitaka, o de los Vedas, etcétera, etcétera. No hay un líder, les dije a todos, no hay un líder como Jesucristo. Les dije a cualquiera, díganme ustedes, atrévanse ahorita a decirme quién es su líder. Y los reto que me digan que hay un libro que supera la Biblia en conocimientos científicos, genéticos, antropológicos, paleontológicos, de medicina, de geografía, de historia, de lo que tú me menciones. Atrévanse y díganme y compárenme. Busca en las bibliotecas del mundo entero
un libro semejante a la Biblia, se quedaron callados. Dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así terminé. Pero este movimiento ecuménico va a ir desarrollándose más y más mientras más nos acerquemos y se siguen reuniendo. Y ahorita, bueno, algún día cuando estábamos compartiendo en el Hotel Marisol Sheraton en México, en los 90 prediqué sobre el aborto y me llegó una carta del arzobispo de Washington diciéndome: oiga, señor Duchin, estamos de acuerdo nosotros, la Iglesia Romana, estamos compartiendo lo mismo, estamos en contra del aborto, quisiéramos que trabajáramos juntos. Me mandó una carta el arzobispo de Washington y yo le contesté, consulté, estuvimos orando, mi esposa con otros pastores, y le contesté: le agradezco mucho, es verdad, estamos en contra, pero no podemos trabajar juntos, porque la Biblia dice, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós capítulo 2. Le dije, desgraciadamente la forma como ustedes dicen que ir al cielo es a través de la iglesia. La Biblia dice que es a través de Cristo. Entonces la iglesia no puede salvar a nadie. Roma no salva a nadie. Ustedes dicen que María es la madre de Dios. Si es madre de Dios, es diosa. Y fue madre de Jesucristo, hombre, pero no de Dios. Por el amor de Dios, le dije. Total que era un movimiento que no caímos en la trampa, pero así lanzan por todos lados: no, estamos todos juntos, todas las religiones llevan a Dios. ¿De veras? ¿Todas las religiones llevan a Dios? Si es verdad, Jesucristo ha sido el impostor y el psicópata y el mentiroso más grande de la historia, porque dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿crees lo que Jesús dijo o lo tomas como un lunático, psicópata, absurdo, que no tiene por qué seguirse oyendo? Pero Él abrió sus brazos en una cruz y dio su vida por ti, por ti, por ti. Para que no creyera sus palabras, sino lo que Él había vivido. Ahora que vemos rápidamente estas naciones, es importante comprender eso. ¿Por qué hay barro con hierro en la mezcla de estas naciones? Bueno, porque 5 son del Medio Oriente y 5 son del Occidente o de Europa. Entonces sabemos algo. Desde la presidencia del presidente Bush a principios del siglo XXI, con las Torres Gemelas, el gobierno norteamericano trató de llevar la democracia al oriente, cosa que es imposible. Volver democracia en Irak, se equivocaron por no conocer la religión y las costumbres de los orientales. Por ningún motivo son puras dictaduras, puros reyes. Y como en Irán, como en el Líbano, el gobierno está pintado, es el grupo Hezbollah lo que está ahorita gobernando Líbano, el grupo de las guerras revolucionarias, los ayatolás están gobernando Irán. El pueblo iraní es precioso, la gente de Irán es preciosa, son los gobiernos. El pueblo de Venezuela es precioso, el pueblo de los cubanos son lindos, en México también. El problema son nuestros gobiernos por los que tenemos que orar. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, si van a juntarse el barro con el hierro, es porque el barro representa al Medio Oriente, la cultura, las tradiciones. Israel es la única nación democrática en el Medio Oriente, la única. Y la Corte Internacional lo acaban de acusar de genocida a Netanyahu. Es increíble. No acusaron ni a Maduro, no acusaron ni a Castro, no acusaron a los de Hamas, ni a los de Hezbollah, pero es él el genocida. Ahora, ¿por qué hay este odio? Decimos en México, odio jarocho, en contra de los judíos. ¿Por qué no en contra del Islam? ¿Por qué no en contra de otra religión o de los budistas o los hindúes? ¿Por qué? Simplemente porque Dios escoge a una nación para levantarla, que se llama Israel. Se pudo haber llamado México, se pudo haber llamado Italia, pero a Dios le dio la gana que se llamara Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan conmigo.
Es lo que significa Israel, el que lucha con Dios. Y este grupo de personas les dio Dios sus decretos, sus valores, sus códigos de moral, de conducta, sus patrones morales para que los llevaran al occidente y propagaran a través de la Torá y de la Biblia y de los mensajes y de Jesucristo y de todo eso. El mundo debería de conocer quién era el Dios verdadero.